Gracias a Dios. Dejé ahí en la mesa de audio un papelito. No sé si me lo pudieran traer, Hernán. Okay. Bien, bueno, pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Gracias a Dios por ese bendito hábito que al paso del tiempo, los meses, los años, hemos consolidado de estar presentes en la casa de Dios, el día del Señor, unidos como comunidad de fe, con el único propósito de bendecir su nombre, exaltarle, agradecerle por tantas y tantas cosas, tantas maravillas, hermanos, que no podemos darnos la libertad de obviarlas, de pasarlas por alto o de acostumbrarnos a la gracia, ¿verdad? Por el hecho de que nos habituamos a las bendiciones de Dios de la misma forma que lo hacemos al oxígeno que inhalamos y exhalamos todo el tiempo, que éstas dejen de ser sensibles o que pasen por alto o que sean pasadas sin ser tomadas en cuenta de nuestra conciencia. No podemos hacer eso. Y estar puntuales en el servicio dominical, para hacer esto de manera primaria, es una manera correcta de vivir la vida cristiana. El domingo es el día en el que nos unimos, nos vinculamos para, como cuerpo de Jesús en la tierra, levantar nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor, y también, por gracia, el Señor nos bendice con el conocimiento de su palabra, y esto pues nos da la solidez para poder continuar en esta larga batalla, en esta larga carrera que es la vida de fe. Hasta que estemos en la presencia del Señor, este caminar, esta carrera, esta batalla va a concluir. En tanto, tenemos que continuar con firmeza, con solidez, con constancia, caminando, corriendo, peleando, siguiendo adelante con la fuerza de nuestro Dios. Amén. Entonces, qué bueno que estamos aquí para agradecer y bendecir juntos a Dios y para continuar siendo edificados en la verdad. En esta mañana vamos a estudiar un tema que tiene por título Un cristiano que no hace concesiones. Un cristiano que no hace concesiones. Importante el tema porque desde el momento en que se registra en nosotros por el Evangelio este fenómeno espiritual que se define como el nuevo nacimiento, esta regeneración interna a través de la predicación del Evangelio, cuando respondemos afirmativamente por la fe a este mensaje de salvación, Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, pagando el precio de nuestra paz, reconciliándonos con el Padre, recibiendo la sentencia que nosotros merecíamos recibir, y a su vez en ese intercambio nosotros recibiendo la santidad por la que jamás peleamos y jamás vivimos, y en esta condición siendo reconciliados con Dios, haciendo morir cualquier conflicto de interés en eternidad con el Dios del universo. A partir de ese momento, hermanos, que es el momento de nuestra salvación en Cristo Jesús, la Biblia nos presenta una serie de alegorías, una serie de ilustraciones que nos permiten entender que entramos en una contienda espiritual, entramos en una batalla espiritual. Y el enemigo que estamos enfrentando en esa batalla, hermanos, es increíblemente fuerte. Es un enemigo extraordinariamente poderoso, sabio, inteligentísimo, y se llama Satanás. No opera solo, evidentemente lo sabemos, opera con huestes espirituales y en conjunto generan o constituyen un ejército que es muy poderoso y que ha devorado a lo largo de los milenios, hermanos, almas en la tierra, y no solamente almas de seres humanos, sino de seres humanos redimidos por la gracia. Lamentablemente una enorme cantidad, podríamos decir cientos y miles de cristianos que han sido devorados igualmente en su efectividad en la vida cristiana por este enemigo común que tenemos nosotros, que es Satanás. Y podríamos en un acto de valentía sacar el pecho e intentar enfrentar de manera poco estratégica a este enemigo, solamente para darnos cuenta de que Satanás tiene un aliado
que se encuentra dentro de nosotros mismos. Un aliado con el cual Él opera desde el exterior hacia el interior de nuestras vidas. Y este aliado que está dentro de ti y dentro de mi vida se llama la carne, se llama la inclinación natural a la maldad, la inclinación natural a gratificar los apetitos que garantizan el disfrute de corto plazo, de forma inmediata. Satanás y la carne, hermanos, se vinculan para operar en contra de nuestras vidas en el mismo momento en el cual nos descuidamos espiritualmente y suelen ser en conjunto muy poderosos y muy eficaces. La batalla, por tanto, por momentos puede parecer desesperante y sin posibilidad real de poder encontrar la victoria en esta contienda. ¿Por qué? Porque el enemigo es fuerte, es numeroso, es poderoso. Tiene una experiencia que supera por milenios la propia, la nuestra. Y bueno, pues entonces parecería que no tenemos mucho que hacer en esta contienda. Pero hay una buena noticia, hermanos, y esta es que nuestro comandante en jefe, el que va delante de nosotros como un poderoso gigante, es ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pues nos notifica ya en la Escritura que la batalla ya la ganó Él. Despojando principados y potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra participación en la contienda, como lo hemos comentado a lo largo de los años, no es por la victoria, sino desde la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y nos otorga para poder participar en esta contienda de todos los elementos que son fundamentales para poder enfrentarla de manera correcta, digna y con una expectativa. La expectativa de poder ejercer la victoria que Él ya ganó, que Él ya obtuvo en la cruz del Calvario. Y esos elementos la Biblia lo define como la armadura de Dios, la armadura de Dios. Por la salvación entonces entendemos que estamos incorporados en este ejército, el ejército del Señor Jesucristo, que literalmente estamos en guerra en contra de Satanás y que hoy estamos contra aquel que en el pasado era nuestro comandante. Porque antes de ser hijos de Jesucristo, la Biblia dice que éramos hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Éramos hijos, o eran hijos, dice el Señor Jesucristo, de vuestro padre el diablo. Claro, refiriéndose en el contexto histórico a toda esa clase religiosa, anacrónica, espiritual del Israel del Segundo Templo, que lamentablemente había incidido en una esterilidad espiritual impresionante, por hacer mucho más caso a los preceptos humanos que a los preceptos espirituales de la ley de Dios. Y entonces Él dice y define claramente, ustedes son de vuestro padre el diablo. Bueno, este era el padre que todos teníamos cuando vivíamos de forma impune y de forma gratificante en la comisión del pecado, antes de conocer al Señor. Pero hoy, hermanos, estamos del otro lado. Hoy formamos parte del ejército contrario. El comandante es nuestro Señor Jesucristo, y entonces nuestro comandante ya no es aquel a quien en el pasado todos nosotros servíamos. La pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos peleando? ¿Estamos participando como la Biblia establece en esta contienda, en esta batalla espiritual? Porque todo lo que hacemos el día de hoy aporta a favor o resta en contra de nuestro comandante. O bien aporta a favor o en contra de nuestro enemigo, Satanás. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos formando parte activa de esta pelea, de esta contienda? Y una de las formas más sencillas de saberlo simplemente es ver el uniforme que portamos. El uniforme que portamos. Y de esta manera podernos dar cuenta si estamos portando o no la armadura de Dios. Porque para participar en esta batalla, que además tiene una duración permanente, es continua, es constante, no cesa, es de todos los días, tendríamos que identificar si de verdad estamos portando o no la armadura de Dios. El libro de los Efesios nos muestra que los cristianos debemos de mantenernos unificados para pelear juntos en esta batalla. Y quiero que en esta mañana veamos tres acciones que como soldados debemos de tomar para mantenernos firmes y en pie en esta guerra espiritual. Tres acciones. Primeramente, tenemos que entender de dónde viene nuestro poder para la batalla, de dónde proviene, cuál es la fuente de nuestro poder para la batalla. En segundo lugar, quién es nuestro enemigo en la batalla. Y en tercer lugar, colocarnos la armadura para la batalla.
Efesios 6:10 dice lo siguiente. Vamos ahí, por favor. Efesios 6:10. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Si puedes subrayar esa partícula, esa premisa en tu Biblia, sería muy bueno. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno de fuego, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos presentarnos en esta mañana con la humildad que es indispensable, que utilicemos como elemento de proximidad a ti, Padre, porque al soberbio tú lo rechazas, al humilde tú lo bendices, lo aproximas y lo exaltas. Entendemos, por tanto, nuestra absoluta y total dependencia de ti, de tu palabra, de la inspiración que el Espíritu Santo le ha dado a los escritores bíblicos y de la iluminación que a través de esta misma palabra nos da nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra hecha viva, hecha carne en nuestro ser, para poder continuar viviendo de la forma digna en la que podemos reflejarte a ti a un mundo que camina sin esperanza. Ayúdanos y perdónanos por el pecado y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si vamos a mantenernos firmes en esta batalla, hermanos, sin hacer concesiones, sin ceder terreno, sin negociar nuestras convicciones, lo primero por hacer es reconocer de dónde proviene nuestro poder, de dónde procede la capacidad, la energía, la vitalidad para participar en esta contienda. Y fíjate, por favor, cómo habla Pablo en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos. Es la primera vez que Pablo se refiere a los efesios con este título, el título de hermanos. Y es importante porque eso nos muestra que esta armadura, que es el uniforme del creyente, es exclusivamente del creyente. Es una armadura, es un uniforme, es una vestimenta indispensable para la contienda, para la batalla, pero solamente puede ser portado, solamente puede ser vestido por los creyentes, por los cristianos. Nadie que no sea un genuino hijo de Dios puede vestir esta armadura. Es como cuando, por ejemplo, tú ves a una persona o tú mismo, sin ser un jugador de fútbol profesional, te pones el uniforme de la selección mexicana de fútbol. Cualquiera de nosotros puede tener una camiseta del Chicharito. Bueno, hoy del Chicharito ya no es tan popular, ¿verdad? Andan en problemas por ahí. Pero de cualquier jugador de la selección mexicana, y te pones el short, y te pones igualmente las calcetas, y como vas a ir a jugar al parque, te pones hasta tus tacos. Es decir, te pones el atuendo de la selección nacional sin ser un jugador profesional. No eres seleccionado. Por lo tanto, en tu caso, eso no es un uniforme, es un disfraz. Hay una diferencia entre un uniforme y un disfraz. Un uniforme es una vestimenta representativa de la identidad que tú tienes. Refleja la identidad de quién realmente eres. El uniforme, digamos, por lo tanto, es inherente a tu condición natural. Eso es un uniforme. Si no eres un jugador profesional de fútbol y traes el uniforme en la selección, no estás uniformado, estás disfrazado. Bueno, en el caso de la armadura de Dios, es justamente esto, es el uniforme del cristiano para entrar en batalla, no es un disfraz para el creyente, y es solamente del creyente. Dios no da el yelmo de la salvación, por ejemplo, a un incrédulo. Eso sería absurdo. Entonces, un incrédulo que trae un casco para la batalla, pero no es un soldado del ejército del Señor, entonces no es parte del uniforme, es un disfraz. Simplemente es un disfraz. Así que bueno, te exhorto desde ese momento, hermano, a que analices y lo hagamos de manera conjunta. Si en este momento en el que vas a escuchar la descripción de esta armadura y te das cuenta de que no la tienes a tu disposición, si escuchas, por ejemplo, algo como tienes que tener la esperanza futura en las promesas del Señor Jesucristo y tienes que ponerte esas promesas como
una protección de tu cabeza, como un casco en tu cabeza, porque eso es lo único que va a librarte de una herida mortal en el futuro. Y te das cuenta de que para tu vida realmente las promesas del Señor no son una esperanza que resguarde tu mente, resguarde tu alma. Entonces, hermano, tienes que darte cuenta, y de verdad lo digo como un exhorto para que lo evaluemos desde este momento, tienes que darte cuenta de que estás en una batalla en la que muy probablemente vas a morir. Es decir, si la vestimenta que la Biblia describe como la armadura del creyente para entrar en batalla no la tienes a tu alcance y entras en la batalla, hermano, estás muy próximo a morir. Y quiero decirte que vas a morir en esa guerra, no puedes sobrevivir sin esta armadura, pero no creas que Satanás es quien te va a matar. Porque si no tienes esta armadura en tu vida, Satanás no es tu enemigo, Satanás es tu comandante. Satanás es tu jefe, Dios es tu enemigo y vas a perder. ¿Me estoy explicando? Entonces, si en la medida en la cual vayamos identificando, ¿no?, estos elementos de la armadura, tú dices, no, es que lo que representa el calzado del Evangelio, no, pues yo no lo siento parte de mi vida, ¿no? Lo que significa el escudo de la fe, no, pues no es una realidad en mi vida. Bueno, estás en contienda finalmente, en un bando o en otro bando, vas a morir, pero no te va a matar Satanás. Satanás es tu jefe y es tu comandante. En ese caso, quien va a eliminarte es Dios, porque Dios es un vencedor. Dios no pierde, hermano. Dios nunca pierde. Por lo tanto, cuán importante es identificar esta mañana a qué ejército pertenecemos, de qué lado de la contienda nos encontramos. Tenemos que huir de la ira de Dios. Tenemos que arrepentirnos y confiar en Cristo para que Dios rescate del reino de las tinieblas nuestras vidas y nos coloque en su ejército. Hay que obedecer a Cristo, hermanos, y confiar plenamente en Él. Si no hemos hecho esto, entonces la Escritura no aplica para nosotros, aplica en contra de nosotros. Estas promesas no serán a nuestro favor. Pero para el creyente, Pablo da una ilustración y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esfuérzate y sé valiente. Imaginemos la escena de una situación de contienda, de batalla. Imagínate que estás en el campo de guerra, estás pecho tierra en una tierra lodosa, está lloviendo, estás ahí sucio con ese lodo de ese lugar de la campaña y se escucha el fuego del enemigo, los gritos de la batalla. Y al levantar la vista puedes observar al enemigo. Y es un enemigo poderoso, es gigante, es muy numeroso y es muy fuerte. Y escuchas la voz de un comandante gritándote: sé fuerte, permanece, no desistas, no concesiones, no negocies convicciones, permanece ahí. Pero al observarnos contra el enemigo nos damos cuenta de que, ¿cómo le hago? El enemigo viene contra nosotros, es poderoso, es numeroso, es fuerte, viene hacia nosotros y no tenemos la fortaleza. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo permanecemos ahí sin negociar nuestras convicciones? Por eso Pablo continúa diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuán importante es entender que la fuerza que necesitamos, la vitalidad, la energía, hermanos, no es algo que pertenezca naturalmente a nuestra condición, ni siquiera en estado redimido. La fuente del poder y la fortaleza del cristiano para permanecer en esta batalla frente al enemigo, sin negociar, sin concesionar, sin retroceder un centímetro su posición de batalla, esa fuerza procede del Señor. Por eso dice Pablo: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que Jesucristo va a hacernos soldados fuertes? Versículo 11, Efesios 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De quién es esta armadura, hermanos? De Dios, pero nos ha sido asignada para que nosotros seamos quienes la vistamos, quienes la ataviemos nuestro ser espiritual con esta vestimenta. Nosotros tenemos que vestirla, pero es de Dios, proviene de Dios. Sin la armadura de Dios, entonces solamente somos hombres débiles. La armadura del soldado fuerte y eficaz es aquella que proviene de Dios y Él es responsable en colocarla diligentemente cada día de su vida. Toda la armadura de Dios. Es una armadura que el Señor nos está proveyendo.
Y en ella nos vamos a encontrar con su poder. Es en la armadura, hermanos, donde va a energetizarse nuestro cuerpo. Yo sé que tal vez no, pero ¿han escuchado hablar de Iron Man, hermanos? ¿Sí? Es un personaje, ¿verdad?, de los cómics, que la mayoría de nosotros sabemos quién es Iron Man. ¿Quién es Iron Man, hermanos, sin su armadura? ¿Qué pasa si Iron Man se avienta de una azotea sin la armadura? Se va a estrellar en el piso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Iron Man se pone su armadura, hermano? Se hace muy poderoso, se hace muy fuerte, puede volar a velocidad ultrasónica, tiene poderes especiales. Bueno, en algún sentido y de forma ilustrativa, esto sucede con la vida del creyente. Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos la redención en Cristo Jesús. El Señor nos ha trasladado del lado de la eternidad en su presencia y en su compañía por siempre. El Señor ha pagado en ese juicio, en ese patíbulo de muerte que es la cruz del Calvario, el precio por nuestra paz, nos reconcilió con el Padre y somos salvos por la fe. Pero sucede que no estamos en el cielo, hermanos, todavía. Físicamente estamos en los lugares terrenales, no celestiales. Todavía, hermanos, no hemos cobrado la herencia que el Señor nos ha prometido por la eternidad. Un lugar donde ya no hay llanto, ya no hay más dolor, donde el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos, donde ya no hay calor, no hay frío, y las condiciones de existencia son extraordinariamente perfectas, en donde veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y podremos estar en la intimidad con Él de forma indefinida, sirviendo a sus intereses eternos y cósmicos y universales. Pero todavía no estamos en esa condición. Estamos en una condición terrena, hermanos, defectuosa, fallida por el pecado, que está enfrentando nuestra condición de santidad y la luz que somos llamados a irradiar de manera continua y permanente. Entonces, en esta condición redimida, en la que formamos parte de la dimensión celestial, pero ocupando un terreno físico en esta tierra, en este mundo carnal, todavía necesitamos vestirnos aquí, todos los días, de la armadura de Dios. Y cuando nos vestimos de la armadura de Dios, nos encontramos con el poder del Señor. Es ahí donde nos encontramos con el poder de Dios. Somos como un Iron Man chiquito, hermano, de parte del Señor. Nada más que nuestra armadura supera por mucho el poder de la armadura de Iron Man. Iron Man es una ilustración únicamente. Entonces, somos llamados a depender del poder de Cristo, aun cuando somos personas redimidas por la gracia. Es un mandato de nuestro comandante. Tenemos que vestirnos de esta armadura para la batalla cotidiana. Toda la armadura. Y si no lo hacemos, vamos a fallar. No solamente vamos a fallar, si no lo hacemos estamos pecando, porque estamos dejando de poner en práctica un mandato que estamos recibiendo de parte de Dios, que es vístanse de toda la armadura de Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, morimos. Es toda la armadura. No es suficiente solamente colocarnos el yelmo, no es suficiente solamente ponernos la coraza, porque si no vestimos toda la armadura, continuamos siendo vulnerables. La frase clave, por ejemplo, en el versículo 11 es: para que podáis estar firmes. Para que puedas estar firme. En el versículo 13, habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, estad firmes. Y en el versículo 14 dice: estad firmes. ¿Cuál es la palabra clave, hermanos? Firmeza. El Señor nos llama a mantenernos con una condición de firmeza, sólidamente ubicados en nuestra posición, estables, que no nos movamos, hermanos, estar bien apoyados, bien sujetos, bien fundamentados para poder permanecer firmes en esta batalla. Nos habla también de la necesidad de que cada soldado mantenga su posición. Hay una posición que el Señor nos ha asignado en esta contienda. Y en una guerra, si un soldado abandona la posición que le fue asignada, el resultado es la deserción y los resultados son catastróficos igualmente para el ejército. Entonces, firmeza, hermanos, involucra permanecer todos nosotros unidos sin rendir terreno al enemigo. La garantía es que si nos colocamos toda la armadura de Dios, no vamos a ser vencidos. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, estaremos firmes para la batalla, estaremos firmes durante la batalla y permaneceremos firmes después de la batalla.
No habremos hecho concesiones, no habremos negociado nuestras convicciones, habremos permanecido en el lugar donde el Señor nos asignó la posición. Sin la armadura de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Morimos simplemente. Con toda la armadura permanecemos firmes. Sin la armadura, morimos. O con una parte de la armadura no es suficiente, morimos. Pero con toda la armadura permanecemos firmes, hermanos. Es triste que muchos cristianos viven sus vidas sin entender la seriedad de esta situación de guerra y sin entender que los días son malos. Efesios 5:14 nos lo dice. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, la Biblia nos llama a salir del letargo espiritual, de la indiferencia espiritual. Que salgamos de esa condición de aparente comodidad que nos ofrece el mundo y todos sus placeres y todas sus aparentes bendiciones y sus beneficios, en donde parecería que nuestra permanencia y estadía en la tierra se prolonga la eternidad. No, hermano, la estancia eterna del ser humano redimido en Cristo no es la tierra, es la eternidad con Cristo. Por lo tanto, dice la Biblia, no te aletargues en las aparentes comodidades que ofrece el mundo, en las aparentes conveniencias que te otorga el sistema del mundo. Esto es transitorio, tú estás en tránsito, eres un peregrino, no es tu destino final la tierra. Por lo tanto, no te ancles a la tierra y no dependas tanto de los beneficios terrenos, porque tu morada eterna está más allá de la tierra, como dice el canto, más allá del sol. Allá está nuestra morada. Mientras tanto, aquí dice la Biblia, despiértate, no te duermas, levántate de los muertos para que recibas la luz de Jesucristo. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia, sé diligente, cómo vives, cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque ¿cómo son los días, hermanos? Los días son malos. Entonces, si no nos fortalecemos en el poder de Dios para luchar, vamos a morir, hermanos. Va a morir la comunicación y el respeto en tu matrimonio. Y hay muchos matrimonios cristianos donde la comunicación y el respeto murió tiempo atrás. Se durmieron. En vez de despertarse, de desaletargarse, levantarse de los muertos, de la condición terrena, en vez de haber consumido y creído y haber interiorizado los aparentes beneplácitos del sistema del mundo para el matrimonio, siendo que el matrimonio fue diseñado por Dios y solamente puede ser edificado por Dios, se durmieron. Y resulta que los beneplácitos y las ventajas en realidad no existieron. El amor se murió, la comunicación dejó de existir y ese matrimonio comenzó a morir. Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, va a morir la influencia cristiana que somos llamados a representar en nuestras familias. La luz del Señor Jesucristo disipando la tiniebla de un sistema de vida mundano que prevalece en muchas familias de nosotros. Y en muchos casos, aún en nuestros propios hijos. Va a morir la influencia cristiana que tendríamos que ser reflejando la luz de Cristo dentro de nuestra casa. Va a morir tu funcionalidad en la obra de Dios. Y si un día fuiste heraldo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, vendrás a ser eliminado. Por eso cuán importante es entender que somos llamados de parte de Dios a vestirnos todos los días de toda la armadura de Dios. Dependemos totalmente de esto, totalmente de Dios. Pero el mandato es que nos vistamos con seriedad para la batalla. Entonces, el primer punto es reconocer cuál es la procedencia de nuestro poder. Es Jesucristo. La procedencia, la fuente de nuestro poder es Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que identificar a nuestro enemigo. Efesios 6:12 nos lo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, cuando Pablo recibe la inspiración de esta carta, él había sido azotado por manos de hombres malvados. Él había sido apedreado, perseguido, maltratado, él había sido humillado. Cuando escribe esta carta, se encontraba encarcelado en Roma. Pero en el versículo 20 dice que él es embajador del Evangelio en cadenas. Y después de toda esta persecución y aflicción, él concluye, mi lucha no es con los hombres. Ellos, los seres humanos, no son mis enemigos. Mi batalla no es contra ellos, ellos son títeres. Mi batalla es contra quien mueve los hilos detrás de esos hombres, contra quien ejerce dominio de sus mentes y de su voluntad,
contra quienes gobiernan sus miembros y los hacen actuar. Mi batalla es contra el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. El sufrimiento, la aflicción y la injusta persecución que experimentó el apóstol Pablo por predicar la verdad, hermanos, en un mundo que odia la verdad, la actitud de Pablo no ve modificación, él no entra en confusión, él no entra en un letargo de percepción espiritual, él no deja de percibir correcta y objetivamente la realidad espiritual en la cual se movía. Y decía, todos esos que están aparentemente en mi contra, ellos no son mis enemigos, son los que están moviendo los hilos de su vida atrás, en sus mentes, en sus voluntades, y entonces genera, por cuanto son hijos de desobediencia, una influencia en contra de la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, nuestros enemigos no son las personas. Por muy persistentes que hayan sido en el entorno de tu vida, en el entorno de tu existencia, operando en contra tuya, no es tu suegra, no es tu cuñado, no es tu cuñada, no es tu esposo, hermana, no es tu esposa, hermano, no son tus hijos, no son tus papás. Pero eso es usted no sabe, no se imagina, pastor, cómo mi suegra, no sabe cómo mi suegra es una artífice, es una maestra de la maldad, pastor. Mi suegra es Satanás. No, tu suegra no es Satanás. Sin embargo, sí es muy probable que detrás de tu suegra está Satanás moviendo los hilos a través de sus demonios, sus entidades demoníacas, ¿no? Entonces Pablo lo entendió perfectamente. Él pudo haber intentado levantarse en contra del emperador, en contra del ejército romano, en contra del sistema filosófico. Lo que hace el apóstol Pablo es identificar: mi enemigo no son los seres humanos. Mi enemigo son lo que está detrás de estos seres humanos que en realidad están intentando apagar la luz del Evangelio. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Te das cuenta? Todos en tiempos pasados formábamos parte de ese segmento de seres humanos de la tierra. Estábamos en ese segmento de la batalla. Nuestro jefe y comandante, nuestro padre era el diablo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Entre estos también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo lo que está haciendo es un recordatorio. Estamos en guerra, pero no en contra de los inconversos, no, al contrario, a ellos los queremos rescatar de esa condición. La batalla es contra seres angelicales caídos, contra demonios, contra Satanás mismo. El verso 12 dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con estos términos, hermanos, el apóstol Pablo está delineando de forma correcta, de forma precisa, en qué consiste nuestra participación, contra quién estamos lidiando. Principados, potestades, gobernadores de huestes espirituales de maldad. Entonces Pablo se está refiriendo a diferentes tipos y diferentes rangos de demonios. La Biblia nos habla de una creación divina de millones de ángeles. Y Apocalipsis nos habla de que Satanás, el gran dragón, así lo define el Apocalipsis, persuadió y tomó con él a la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Es decir, que existen millones de demonios y cada uno con su propio rol dentro del ejército de Satanás, porque la descripción nos habla de un orden casi perfecto. Nos habla de una organización casi perfecta: gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, demonios, todo esto operando en las regiones celestiales. En Daniel 10, por ejemplo, el libro de Daniel, se nos habla del príncipe de Persia, un demonio que era tan fuerte, hermanos, que el ángel Gabriel, quien lo estaba combatiendo, tiene que pedir ayuda al arcángel Miguel, y entre los dos terminan venciéndolo. Pero imagínate este tremendo ángel de Dios, Gabriel, un emisario del Señor con una fuente de poder particular, sin poder contrarrestar el avance de este demonio llamado príncipe de Persia,
y por lo tanto siendo auxiliado por el arcángel Gabriel a fin de poderlo poner en el lugar correcto a este demonio, una potestad importante. El punto entonces, hermanos, es que estamos en guerra en contra de todo un ejército espiritual, y eso es aterrador. Si lo vemos en términos llanos, de verdad aterra. Pero la buena noticia es que Cristo es más poderoso que todos ellos. Jesucristo es más poderoso que esas huestes, que el mismo Satanás. Porque ¿quién creó a Satanás? Cristo. Claro, no lo creó como Satanás, se convirtió en Satanás, en el adversario de Dios, el enemigo de Dios, a partir de la pecaminosidad a la cual le inclinó su propio orgullo y su propia soberbia. Pero el creador de ese querubín protector llamado Satanás fue Dios. El creador de todos esos ángeles que hoy convertidos en demonios y huestes espirituales fue Dios. Por lo tanto, nuestro comandante, hermanos, es más poderoso, es más fuerte. Estamos del lado correcto de la contienda. En Efesios 1:19 dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado? Fíjate dónde está sentado Jesús. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la Biblia dice que estemos firmes, hermanos, contra las acechanzas del diablo, y entonces pues vale la pena tomar unos minutos para observar lo que Satanás y sus fuerzas pueden hacer en contra de nosotros, pero también qué es lo que no pueden hacer en contra de nosotros. Un ejército poderoso, importante, inteligente, un ejército que ha cobrado muchas victorias en forma temporal en esta tierra, ha devorado la vida de algunos cristianos también, y entonces tenemos que identificar qué es lo que no puede hacer Satanás en contra nuestra y qué es lo que sí puede hacer Satanás en contra nuestra. Entonces, vamos a ver qué es lo que Satanás y sus demonios no pueden hacer en contra de tu vida, si eres un hijo de Dios. En primer lugar, ningún demonio ni Satanás puede hacerte nada que sea eternamente malo contra ti. Ni Satanás ni sus demonios puedan hacer algo en tu contra que sea eternamente malo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y todo lo que le sucede al creyente bajo la soberanía de Dios, dice Romanos 8, que sucede para su bien. Sucede para su bien. Todas las cosas obran para el bien de aquellos que amamos a Dios. Aún las pruebas, las dificultades, la escasez, la enfermedad, las circunstancias no deseables, dice el Señor, terminan operando para bien. Quiere decir que Dios en su soberanía toma todas las vicisitudes y las circunstancias, las adversidades, los momentos complejos de la vida, y en la medida en la cual tú progreses en tu amor a Dios, todo esto es tomado por Dios y convertido en algo que termina representando un bienestar para tu existencia. Sí, efectivamente, Satanás es muy fuerte. Satanás pudo lastimar a Job, ¿te acuerdas? Satanás pudo zarandear a Pedro, pero primero tuvo que pedirle permiso a Dios. ¿Qué le dice Jesucristo momentos antes de ser aprendido? Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. ¿Y cuál fue finalmente el resultado en esos dos ejemplos, en la vida de Job y en la vida de Pedro? El resultado fue para edificar su fe. El resultado de este ataque de Satanás frontal en contra de Job y frontal en contra de Pedro terminó derivando en el bienestar del crecimiento espiritual de Job y de Pedro, ¿cierto o no? Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Satanás es fuerte, pero Dios, hermanos, es más fuerte. Dios usa a Satanás para cumplir con sus propósitos y por lo tanto somos llamados a confiar en la soberanía de Dios. Entonces, ningún mal que Satanás pueda hacer en contra de tu vida es eterno. Ninguno, hermano. 2. Los demonios no pueden hacerte pecar. Los demonios no pueden hacerte pecar. No pueden obligarte a pecar. Porque ya no somos esclavos del pecado, dice la Escritura. Ya no somos esclavos de Satanás. Entonces los demonios no pueden poseer ni demonizar a un cristiano.
No existe tal cosa en la Biblia de un cristiano demonizado o poseído por demonios. Eso no existe. El lugar donde habita el Espíritu Santo no puede ser habitado conjuntamente por demonios. El Señor no, digamos, por decirlo así, subarrenda la territorialidad donde Él ya tiene la titularidad de un cuerpo físico y de un alma física, de una alma espiritual. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es imposible que el Espíritu Santo dé oportunidad a la compartición de ese espacio que ya se encuentra gobernado y adquirido por Él, a precio de sangre. No existe tal cosa, hermanos. Todos los casos de demonización y de posesiones demoníacas que vemos en el Nuevo Testamento, algunos casos en el Antiguo Testamento, se registran en personas que no habían sido redimidas por la fe. Tú ves a Jesucristo liberando de demonios a los no creyentes, pero después de la redención en Cristo Jesús, ya no ves a los discípulos de Cristo liberando a los cristianos, sino predicando el Evangelio, y por la predicación del Evangelio siendo libres las personas. Entonces, Satanás no puede demonizarte. Satanás no puede poseerte. A ver, pastor, entonces explíqueme el caso de que mi esposa a las 12 de la noche le da vuelta a la cabeza 360 grados. Bueno, pues entonces lo más probable es que tu esposa necesita ser enfrentada, confrontada con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se explica que mi hijo levita, pastor, en las noches? ¿Cómo no va a ser? No, seguramente es una posesión demoníaca, seguramente sí sucede, pero lo que sucede es que tu hijo todavía no es posesión de Cristo, tu hijo sigue siendo posesión de Satanás. Entonces tu hijo necesita ser enfrentado, confrontado con el mensaje del Evangelio, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y las buenas nuevas del Señor Jesucristo consisten en esto: he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a convertir tu manto de luto en óleo de gozo y de alegría, cambiar enteramente nuestra condición y circunstancia espiritual. Entonces, un cristiano, hermano, que de verdad lo es, no puede ser sujeto de demonización, no puede ser sujeto de posesión demoníaca. Entonces, si los demonios no pueden demonizarme y no pueden poseerme, tampoco le puedo echar la culpa a los demonios y a Satanás del pecado que yo sigo cometiendo. Porque es muy fácil esta posición, ¿no? Es muy fácil. Antes de ser cristianos le echábamos la culpa a Dios. No, a ver, es que si Dios existiera, es que si Dios me amara, es que si Dios fuera bueno, es que si de verdad Dios fuera omnipotente, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿No? Le echábamos la culpa a Dios, bajamos a Dios al banquillo de los acusados. Pero ahora como cristianos, toda la culpa va para Satanás. No es que Satanás me agarra, no es que Satanás me agarró, pastor. Por eso no pude contener mi lengua, por eso no pude contener mis manos, por eso hice lo que hice. Es que Satanás me puso esa tentación. A ver, Satanás no te puede poseer si eres un hijo de Dios. Por lo tanto, no puedes echarle la culpa a Satanás de la comisión de tu pecado. No puede ser de esa forma. Si un demonio pudiera obligarnos a cometer pecado sexual, por ejemplo, entonces tendríamos la excusa para cometer ese pecado, y Santiago nos dice que no es así. Ahora, el demonio evidentemente puede acercarnos una tentación, eso sí lo puede hacer. El demonio sí puede estimular los deseos de nuestra carne, pero somos nosotros quienes decidimos pecar o no. Santiago 1:14 nos lo explica claramente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia inclinación carnal al pecado, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No estamos obligados a pecar, de ninguna forma. Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, dice la Biblia. Entonces, si tú tienes un deseo pecaminoso en tu mente, hermano, es tu pecado, no es un demonio. El demonio puede tentarte a muchas cosas, pero no puede obligarte a pecar. Bueno, es lo que no puede hacer Satanás. No vamos a subestimar a nuestro enemigo, pero eso no lo puede hacer. Entonces, Satanás no puede hacerte un mal cuya duración sea eterna, y Satanás no puede demonizarte y no puede poseer tu vida y tu ser y tu mente. ¿Qué sí puede hacer Satanás en nuestra contra? Bueno, Satanás es un enemigo poderoso y es cruel. Entonces, ¿qué sí puede hacer? Sí puede poseer y demonizar a un incrédulo, eso sí lo puede hacer, y que el incrédulo haga cosas en contra de tu vida, porque está literalmente influido, está demonizado,
Y esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Marcos 5, cuando el Señor llega a la región de Decápolis, ¿se acuerdan? Jesucristo. Y entonces presencia en una escena terrorífica un hombre con un poder sobrenatural extraordinario, alguien que asolaba la sociedad, que aterrorizaba a la comunidad y por lo tanto lo habían atado con grilletes y con cadenas, pero esta fuerza sobrenatural le llevaba a romper las cadenas, los grilletes, se sajaba el cuerpo, se golpeaba, aullaba demoníacamente. El Señor Jesucristo ve esta circunstancia, este hombre corre hacia Jesucristo y cuando llega a la presencia del Señor cae de rodillas y le dice: Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? No es nuestro tiempo. Jesucristo le dice: ¿cómo te llamas? Y el demonio le contesta: me llamo Legión. Y por lo tanto hablamos de miles de demonios poseyendo, demonizando, tomando la mente, la inteligencia, el control de los actos, la voluntad de un ser humano. Esto sí lo puede hacer Satanás en contra de un no creyente, en contra de un no cristiano, pero no en contra de los cristianos, hermano. Entonces, hermano, si de repente te ha pasado esto, querido primo, quiero decirte, necesitas conocer al Señor. Necesitas ver el Evangelio como el único mensaje de libertad para poder salir de esa condición temporal y de esa condición eterna también. En segundo lugar, los demonios pueden tentarnos a través de cualquier medio del mundo físico. Eso sí lo pueden hacer. Pablo nos dice que pueden introducir el error en la forma de pensamiento de los hijos de Dios a través de falsos maestros y a través de falsas doctrinas. Y la Biblia nos llama a que militemos en contra de esto precisamente. En 2 Corintios 10, verso 4, dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya entendemos esto. ¿Por qué nuestras armas no son carnales? Porque nuestro combate no es contra carne y sangre, es contra seres espirituales demoníacos. Entonces, obviamente, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y fíjate, ¿qué tenemos que hacer en esta batalla? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nuestra batalla espiritual no es de descabezar demonios. Te reprendo en el nombre de Dios y te descabezo y te echo al fondo del mar, al fondo. No. Pero es que, pastor, la Biblia dice que nosotros ataremos y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Sí, pero no habla de demonios. No habla de demonios. Mateo 18, que es la partícula escritural donde se menciona esto, el Señor Jesucristo nos está instruyendo para poder llevar a efecto la disciplina dentro de la congregación, en donde la medida disciplinaria que tome el liderazgo de la iglesia será respaldada desde el cielo. Y cuando haya arrepentimiento en la persona que entró en disciplina, entonces dice el Señor, cuando le levanten la disciplina por cuanto se arrepintió, entonces el cielo va a respaldar eso. En eso consiste atar y desatar, pero no se refiere a los demonios. Porque qué absurdo sería que el Señor nos diera el poder de atar demonios y también de desatarlos. O sea, si ya ataste a un demonio, ¿ya para qué lo desatas? ¿No te parece ilógico? Yo puedo atar y desatar demonios. Bueno, en mi ignorancia pasada podría comprarte lo de atar demonios, que no es así. Pero mi pregunta sería, ¿y si ya ataste al chamuco, para qué lo desatas? ¿Para qué lo desatarías? No tiene coherencia. Por lo tanto, hermanos, el Señor no nos ha dado esa facultad. La contienda espiritual es contra los argumentos filosóficos, los pensamientos, contra las ideologías, los sistemas anticristianos que se mueven filosóficamente y que pretenden infiltrarse en la vida de la gente, en la mente de la gente, pero también en la mente de los cristianos redimidos, en la vida de las iglesias, en las prenociones filosóficas de las congregaciones, que tenemos que evitar ser contaminadas con cosas que no son conforme a los preceptos bíblicos. Y entonces dice la Biblia que conociendo lo que dice la Biblia, conociendo la verdad, entonces atemos y llevemos cautivos esos pensamientos, esas filosofías, esos falsos conocimientos, las falsas doctrinas. Debemos de derribar argumentos, hermanos. Debemos de derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, gran parte de la batalla contra Satanás es justamente a través de estas huestes espirituales
que desarrollan, hermanos, un avance a través de persuadir las mentes de la gente y de los cristianos. Lamentablemente, hermanos, suele darle buenos resultados cuando los cristianos no tenemos la capacidad de derribar los argumentos de Satanás, argumentos mentirosos, y llevarlos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Además de esto, pensemos por ejemplo en Job. ¿Satanás pudo hacer bajar fuego del cielo para matar a los siervos de Job? ¿Sí o no? Sí lo pudo hacer. ¿Pudo crear un viento tan fuerte que pudo matar a los hijos de Job? Sí lo pudo hacer. ¿Pudo introducir una bacteria extraña en el cuerpo de Job y darle esa sarna maligna? Sí lo pudo hacer. Entonces, ¿tú crees que le es difícil a Satanás crear una lluvia para desanimar a los hermanos a venir a la congregación? No, es que está lloviendo. Es que para mí, que van a suspender por lluvia el servicio. No, hermano, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. En tanto no sea una borrasca, una tempestad, una inundación, que como lamentablemente lo vimos en Texas, ¿no? En días pasados, hermano, mientras no sea algo que inhabilite el seguimiento de la actividad eclesiástica, eso no va a suceder, hermano. Y si un día nos agarra una inundación, Dios quiera que no, ¿verdad? Que bueno, se lleva a nuestro local. De repente estás en tu casa, vas para el servicio y ves que el local de la iglesia va navegando ahí, ¿no? Bueno, se me hace que hoy no va a haber servicio. Bueno, esa sí sería una buena conclusión. Sin embargo, buscaremos la forma inmediata de restablecer nuestra vida eclesiástica como cuerpo de Cristo, sabiendo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y por lo tanto la iglesia no es un edificio, la iglesia somos los redimidos de Cristo, ¿verdad? Pero Satanás puede hacer cosas en el mundo natural y sobrenaturalmente también, que desaliente, que desanime la constancia y la firmeza de los hijos de Dios. Claro que lo puede hacer. Eso sí lo puede hacer Satanás. Y entonces la Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es poderoso. Él puede ponernos tentaciones. Él manda a sus demonios a ver de qué forma pueden finalmente ser un tropiezo para nuestras vidas. Dice la Biblia que nos están observando de forma minuciosa, nos están acechando. Están viendo el momento más idóneo para atacarnos a través de pensamientos y filosofías huecas y vanas y debilitarnos y presionarnos en contra de la verdad. Él puede llevarte, por ejemplo, a dudar de la bondad de Dios. Satanás puede llevarte a dudar aún de la existencia de Dios. Satanás puede llevarte a dudar de la omnipotencia de Dios. Él puede hacerlo a través de sus estrategias. Pero vean que este texto, al igual que en toda la Biblia, Dios no nos dice mucho acerca de los demonios. O sea, la Biblia no nos da, digamos, una explicación, no es un tratado de demonología la Escritura. La Biblia nos da solamente la información que necesitamos saber acerca de estas huestes espirituales. ¿Y qué es lo que nos dice esto, hermanos? Que nuestra responsabilidad no es saber cómo opera el ejército de Satanás. No, mi responsabilidad es ponerme la armadura y estar firme contra las acechanzas del diablo. Somos llamados no a hacernos expertos en la mentira, sino a hacernos expertos en la verdad, para que cuando la mentira se acerque a la distancia la podamos distinguir, sin involucrarnos en ella, distinguirla y hacer lo correcto ante la mentira. Hay mucha gente que va más allá de la Escritura y comienza a encontrar atractiva la literatura esotérica. Libros sobre cómo identificar a los demonios, cómo protegerte de los demonios, cómo invocar a los ángeles de Dios para que te defiendan y un montón de cosas, muchas cosas. Esoterismo puro, hermano, disfrazado de espiritualidad. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan toda esta información si no está en la Biblia? Si no está en la Biblia, que es la palabra de Dios, si es verdad absoluta, entonces ¿de dónde viene esa información? Tú sabes que tienes un ángel asignado a tu vida de manera particular y tiene un nombre. Y si tú lo invocas a través de algunas artes esotéricas, puedes conocer la revelación del nombre de ese ángel y entonces ya tener una intercomunicación más directa con ese ángel a fin de que solicites su auxilio cuando te sientas en una condición de peligro. Angelología. ¿Ok? ¿Cuánta gente compra esto? Muchísima gente. ¿Sabes que el primer mago sobre la faz de la tierra fue Jesucristo?
convirtió el agua en vino. Un acto de magia sobrenatural impresionante. Todos tenemos magia dentro de nosotros. Y entonces yo puedo ser el mago de mi vecino y proteger a mi vecino, el mago de mi madre y proteger a mi madre. Y mucha gente compra esto. Tú sabes que la numerología tiene un poder impresionante que habla de tus antecedentes y te puede llevar al conocimiento de tu futuro. Y a través de la numerología haces que el universo y el cosmos opere a tu favor. Si tú repites como mantra todo el tiempo 3825, 3825, 3825, 3825, el universo a mi favor. Muy atractivo, muy conveniente cuando queremos nosotros acceder a un mundo que el Señor no nos ha permitido acceder, cuando queremos conocer el destino, el futuro, cuando el Señor solamente nos otorga la Biblia para poder hablarnos sobre el presente, sobre el pasado y cómo acceder a un futuro realmente espiritual. Hermano, si todo esto no está en la Biblia, ¿de dónde viene? Viene del mundo. Si no viene del cielo, ¿de dónde proviene? Evidentemente proviene del mundo, lo sacan del mundo. Y si la fuente de su información es el mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo, hermanos? Satanás. ¿Tú crees que sería sabio aprender de tu enemigo cómo derribarlo, cómo combatir contra él, siendo que la fuente de esta información es tu enemigo mismo? ¿Crees que la información que te va a dar es veraz, es auténtica, es genuina, es efectiva, es eficaz? ¿Crees que lo vas a vencer de la forma en la que él mismo te dice lo puedes vencer? Se requiere de un problema de percepción de la realidad, hermanos, si creemos esto. Pero el mundo lo cree. Entonces, confiemos, hermanos, que la Biblia es lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y lo que el texto dice sobre los demonios es simple, hermanos. No es fácil, pero es simple. No necesitamos conocer más de nuestro enemigo, sino lo que la Biblia nos dice. Lo que necesitamos es vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días para estar firme cuando venga el ataque del enemigo. En Efesios 6:13, nuevamente se nos dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación si es algo que Satanás puede hacer en contra de nuestras vidas. Y aquí la palabra varón evidentemente hace alusión en términos originales al hombre, sin embargo en términos contextuales opera también para las mujeres cristianas. Bienaventurado el varón o la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué derivamos en conclusión de esto, hermanos? Que Satanás nos tienta, pero es lo único que puede hacer. Es lo único que puede hacer. Y si tú resistes su tentación y te has sometido a Dios y has cobrado peso espiritual para resistirlo, dice la Biblia, va a terminar dejándote, va a terminar huyendo de ti. Ahora, algo complejo es que esta guerra, hermanos, jamás para. Es una guerra que no se va a detener. Los demonios no se cansan. Los demonios no se cansan. ¿Los cristianos nos cansamos? Pues, ¿qué crees? Tu enemigo no se cansa. Nosotros sí. Nos dan las 10 de la noche, 11 de la noche, hermano, y comenzamos ya a necesitar el descanso natural del cuerpo. Sin embargo, el ser espiritual que hoy ha sido regenerado por la obra del Evangelio, donde mora el Espíritu Santo, también es un ser incansable. Espiritualmente no existe tal cosa como es que estoy muy cansado, pastor. Mira, es que de verdad yo intento levantarme en las mañanas, abro la Biblia, entrar en oración, pero me quedo dormido porque espiritualmente estoy muy cansado. No, es que hay un problema en tu percepción. Tu espíritu es la parte de tu existencia humana que no se cansa, porque posee hoy en día en redención la misma eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque es algo insubstancial, es algo que no está sujeto a las condiciones medioambientales ni a las leyes físicas que Dios ha diseñado para regir el mundo y el tiempo. El Espíritu es la partícula eterna de Dios que a partir de tu redención se proyecta hacia un destino sin fin en la comunión con Dios. Tú no te puedes cansar espiritualmente.
pero sí estás cansado físicamente. Y entonces tu problema es que no has sido diligente en hacer una administración del tiempo sabio, sabiendo que los días son malos, y por lo tanto, en vez de ser necios, tendrías que ser sabio en la forma de utilizar y administrar tu tiempo, de tal forma que garantices a tu cuerpo, que sí se cansa, un descanso suficiente para que cuando en la mañana te levantes, estés fresco con un cuerpo y un espíritu alerta y sensible a la voluntad de Dios, a través de la oración y a través de la meditación de la palabra de Dios. Y en esa condición, en donde con inteligencia el cristiano sabe administrar su tiempo para su vida física, entonces puede hacer frente con la armadura de Dios a los demonios que no se cansan. Porque los demonios no se cansan. Los demonios no duermen. Así como los ángeles de Dios, no encontramos evidencia bíblica que nos permite identificar que en algún momento los ángeles de Dios, esos seres espirituales y ministradores de la voluntad de Dios, tengan un horario de trabajo ni un horario de descanso. Están permanentemente al servicio de Dios. Estos que están frente al Señor, que particularmente el Apocalipsis nos muestra como personas que están, o seres que están hablando y diciendo y mencionando glorias a Dios permanentemente: santo, santo, santo eres Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo por la eternidad. No dice que hagan roles y que cubran turnos y que unos lo hagan por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche porque tienen que descansar. No, son los mismos seres espirituales diciendo todo el tiempo por la eternidad: santo, santo, santo eres Jehová de los ejércitos. Que están descubriendo glorias, maravillas, misericordias, piedades de Dios de forma incesante. Están conociendo cada momento, cada instante, cada micropartícula de tiempo en la eternidad, una gracia nueva, una misericordia nueva, una gloria nueva de Dios, y por lo tanto nadie los puede distraer y simplemente dicen: santo, wow, santo, santo, santo eres tú, oh Jehová de los ejércitos. No duermen, no descansan, simplemente están al servicio de Dios permanentemente. Bueno, espiritualmente nosotros, en esta dimensión cósmica a la cual pertenecemos por la redención, acuérdate, somos habitantes de dos dimensiones, por la redención en Cristo Jesús, de la dimensión espiritual celeste, pero físicamente en un cuerpo que nos lleva todavía temporalmente a una dimensión terrena y física. Pero nuestro ser espiritual, hermano, no se cansa. Entonces, tenemos que ser diligentes, aprovechar bien el tiempo y administrarlos de forma tal que mi cuerpo, que sí se cansa y que sí es finito, pueda tener el rendimiento físico cuando espiritualmente mi espíritu, mi alma, que no se cansa y que es infinita, pueda estar en estado espiritual sensible en la presencia de Dios. Porque eso es lo interesante de la batalla, hermanos. Es complejo. Los demonios nunca se cansan. Por lo tanto, la tentación es continua. Y por eso la necesidad de siempre estar preparados. Por eso Pablo dice que resistamos en el día malo. ¿Cuál es el día malo, hermanos? El día malo se refiere tal vez a ese peor momento de tu vida en que Satanás puede tentarte, pero ¿cuándo es que ese momento llega? ¿Cuándo es que te puede tentar? Bueno, Pablo ya nos lo dijo en Efesios 5:16, todos los días son malos, pero particularmente hay momentos de la vida en donde podemos debilitarnos, podemos desanimarnos, sentirnos frustrados, podemos sentirnos abandonados de Dios, y créeme de verdad que ese va a ser un momento de descuido en tu vida en donde Satanás y tu carne se van a asociar para intentar acribillarte y hacerte pedazos, hacer pedazos tu matrimonio, hacer pedazos tu relación familiar, hacer pedazos tu influencia en el mundo, hacer pedazos tu capacidad de continuar siendo heraldo del Evangelio y en algún momento venir a ser eliminado de esa gloriosa condición. No que sea capaz de quitarte la vida eterna, sino que sí es poderoso para poder disminuir tu rendimiento y tu fortaleza para continuar siendo un soldado del ejército de Cristo que opera en victoria, que opera en la victoria del Señor. Entonces, solo que me regalen otra hora y media, terminaría el tema, pero pues no quiero terminarlo esta mañana, pero que sirva de introducción para concluirlo la próxima clase, ¿no? Vamos a entrar entonces ya de lleno a abordar el tema de cómo vestirnos la armadura de Dios.
¿Qué representa cada uno de esos elementos que integran la armadura de Dios? ¿Cómo es que esta descripción del cinto, los zapatos, la coraza, el casco, el escudo y la espada tienen que ser portados, vestidos y utilizados? ¿Y cómo es que obran a favor de una defensa extraordinaria en nuestras vidas, en un mundo que no cesa de atacarnos? Porque Satanás lo está gobernando, lo está dominando, porque Satanás mueve los hilos con sus demonios. Entonces, pues quede esta enseñanza en esta mañana como la introducción de lo que continuaremos viendo la siguiente semana. Por lo tanto, hermano, pues el llamamiento es a que no faltes la siguiente semana, ¿verdad? Que estés presente y alerta con tu libreta, con tu pluma, para que como un buen estudiante de la palabra de Dios podamos continuar avanzando en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Correcto? Bien, vamos a orar. Después pueden guardar sus cosas. Ahorita vamos a orar, ¿verdad? Bien. Señor, cuánto te agradecemos porque eres muy bueno, porque eres tan lleno de gracia, eres tan lleno de verdad. Hay tanto, Señor, sin límite, que podemos y debemos continuar conociendo de ti. En nuestra condición humana limitada, falible y débil, Señor, frágil, con regularidad, con frecuencia, llegamos a pensar que las cosas de ninguna forma obran a nuestro favor, que siempre hay cosas que están llevándonos al tropiezo, a la caída y a no poder experimentar esa vida abundante que tú has preparado para tus hijos en esta tierra. Algo sucede, Señor, que no nos permite vivir con gloria, con plenitud, la vida cristiana que tú has diseñado para que ya la experimentemos desde hoy. Y eso que nos obstaculiza, Señor, en gran parte es la ignorancia de tu palabra o una percepción equivocada de lo que dice tu palabra, una interpretación no bíblica. Haber querido interpretar la Biblia fuera de la Biblia cuando tú dices que la Biblia se interpreta a sí misma y entonces nos lleva al conocimiento de la verdad. Señor, perdónanos, porque ya sea por dilación y por ignorancia o bien por una equivocada interpretación, hemos llegado, Señor, a estos resultados muchas veces de desaliento, de desánimo, en donde vemos esta batalla que se viene en contra de nosotros de manera inclemente y constantemente nos vence. Señor, hemos sido llamados a vivir una vida que no hace concesiones, pero ¿cómo no hacer concesiones con un mundo que no para? Con una tentación que no cesa, con un ataque en contra de mi mente, mi alma, mis pensamientos, en contra de mis convicciones que no cede. Señor, cuando entramos a los medios, encendemos la televisión, entramos a la internet y todo es contrario. Y nuestra mente bombardeada, hiperbombardeada, termina muchas veces convenciéndose de la mentira, cediendo el terreno, cediendo las convicciones. Y esa armadura, Señor, que nos has dado, para muchos simplemente parecería ser un disfraz, porque no tenemos la fuerza, no tenemos el peso, no la resistimos, no sabemos vestirla. Y sin esa vestidura, Señor, vamos a morir. Padre, perdónanos porque hemos permitido que hayan áreas de nuestras vidas que han comenzado a morir o ya han muerto. La comunicación, el respeto, la mutua consideración, el perdón, el arrepentimiento. Se ha erigido el juicio sentencioso, se ha erigido la crítica, la frialdad,
conductas sin misericordias entre nosotros mismos, en mi propia familia, en mi matrimonio con mis hijos, no se diga en la sociedad. Y queremos vivir vidas cristianas, vestidos de algo que no es cristianismo, y por lo tanto nos tenemos que conformar con la hipocresía, ser hipócritas. Pero Señor, esto no es tu plan. No lo diseñaste así. Nos diseñaste para ejercer la victoria que tú ya ganaste en la cruz del Calvario. Y nos has dado un sitio, una forma, una estrategia para encontrarnos con el poder, ya siendo redimidos con tu poder, para estar firmes, luchar firmes y habiendo acabado todo, aún estar firmes. Sin negociar convicciones, sin conceder terreno, y pudiendo vivir el gozo, la paz, la victoria, pudiendo vivir el cristianismo hermoso, el cristianismo bonito, el cristianismo bello, Señor, que tú nos has legado por el poder de tu cruz. Señor, perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.